Por favor, un poquito de silencio. Augusto Zamora no ha llegado todavía, pero llegará. No hay ningún problema porque ha ido un compañero a buscarle. Vamos a empezar puntuales. Además, tenemos el placer de tener a 3 personas extraordinarias con nosotros y nosotras esta tarde. Y la persona que va a intervenir en primer lugar, Dmitry Sokolov, consejero de la Embajada rusa en Madrid, luego hablaré un poco más de su currículum, tiene que marcharse. Entonces, él va a intervenir en primer lugar. El orden de intervención no refleja la importancia de cada uno. Tiene que haber uno primero, otro después y otro al final. Y yo quería presentar un poco este acto en nombre de la Plataforma contra la OTAN y las Bases de Madrid. Es una organización que se creó intentando retomar la lucha histórica contra el imperialismo con ocasión de la cumbre de la OTAN en Madrid del año 2022 y con muchas dificultades, eso os lo queremos decir con... Hola, pasa, Augusto. Os lo queremos decir con toda modestia y con toda honradez, porque esto también es un llamamiento a la acción y una petición de ayuda. Es decir, estoy segura de que las personas que habéis venido sois conscientes del momento que estamos viviendo y sois conscientes también de cómo, a pesar de que las nubes negras de tormenta son cada vez más oscuras y están cada vez más cerca, la inmensa mayoría de nuestro pueblo no es consciente o prefiere pensar en otra cosa. Total, que el resultado es que la desmovilización y la desinformación puede decirse que es lo que campea ampliamente por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, dentro de las empresas, dentro de las universidades. Es decir, hace falta que nos ayudéis a una tarea que obviamente es de todos y de todas, ¿no? Porque es necesario que la clase obrera entienda que la guerra imperialista, que los gastos militares no son una especialidad de pacifistas, sino una cuestión prioritaria para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, porque además es necesario que la perspectiva internacionalista esté presente en primer plano, porque la guerra imperialista obviamente trasciende las fronteras. Yo quería solamente señalar que las personas que van a intervenir van a hacerlo desde diferentes ópticas, claro está. Dmitry Sokolov, quería contaros un poco quién es, su vida, para que sepáis quién tenemos a nuestro lado, ¿no? Él es ministro, en este momento es ministro consejero de la Embajada de Rusia en España. Tiene una larga historia de conocimiento, de estudio y de trabajo en relaciones internacionales. Se graduó en Relaciones Internacionales para el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, es decir, su trayectoria. Además, ha estado vinculada a la Embajada de España en diferentes épocas históricas, también en México, pero quizá el mayor tiempo que ha pasado fuera de Rusia, donde también es asesor
de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma, que sabéis que es como el Parlamento. La mayor parte del tiempo la ha pasado en España. Es decir, conoce bien nuestro país. Por ejemplo, estuvo en España como embajador de la Unión Soviética en una época dificilísima, desde el año 1990, cuando el hundimiento de la Unión Soviética, y después entre 2009 y 2014, y desde agosto de 2017 continúa desempeñando su trabajo en la embajada de la Federación Rusa en Madrid. Él obviamente va a centrar su intervención, hablará de lo que estime conveniente, pero lógicamente por sus características nos hablará de la guerra entre Ucrania y Rusia desde la perspectiva de la Federación Rusa y desde su experiencia también en relaciones internacionales y como diplomático. Así que os invito a recibir con un aplauso a Dmitry Sokolov. Y agradecerle muchísimo su presencia con nosotros esta tarde. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarme a este evento importante con un tema tan interesante y actual. Nunca he sido embajador ni de Rusia ni de la Unión Soviética, no, pero he trabajado en efecto en las embajadas de la Unión Soviética y de Rusia en España, en Madrid siempre. Bueno, quisiera recordaros un poco la historia de este conflicto, ¿no? Es la guerra entre Rusia y Ucrania, además lo llamamos oficialmente Operación Especial Militar. Lo que pasa es que es un conflicto, es un enfrentamiento geopolítico, según nuestra óptica, entre Rusia y Occidente. Y surgió como resultado de una política agresiva del Occidente en relación a Rusia. Un poco de historia. Yo diría que todo empezó con la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. Entonces, Rusia estaba entusiasmada en integrarse en el mundo globalizado y quería colaborar y estrechar relaciones con el mundo occidental. Y era un deseo sincero, pero resultó que el Occidente pensó que se trataba de una victoria en la así llamada Guerra Fría y que la URSS era derrotada y, bueno, y Rusia, por supuesto, también. Y Estados Unidos aprovechó para reforzarse en el mundo unipolar dominado por este país. Entonces, pero poco a poco las estructuras militares de la OTAN iban avanzando hacia Rusia. Hubo hasta 5 periodos de ampliación de esta alianza militar. Y Rusia desde el principio estaba en contra de esto. Además, los occidentales han prometido en varias ocasiones a la dirección de la Unión Soviética de que la OTAN no iba a avanzar ni una pulgada hacia el este.
Este ocurrió durante la reunificación de Alemania, cuando la Unión Soviética permitió que se hiciese, pero las condiciones eran esas. Sin embargo, no se han fijado en ningún documento. Pero ahora incluso existen en Internet, se puede encontrar estos compromisos del Occidente. Bueno, entonces el proceso del avance y de la colonización o aprovechamiento del territorio de estos nuevos miembros de la OTAN seguía adelante y llegó a un momento que los miembros de la OTAN, como se sabe, en el año 2008 ya declararon que Ucrania y Georgia van a ser miembros de esta alianza militar. Y a pesar de que la población de Ucrania no estaba a favor de la integración de su país en la OTAN, seguían desarrollando militarmente la OTAN, el territorio de Ucrania. Y, por supuesto, para Rusia esto representaba una amenaza y nuestro presidente advertía de ello. El más famoso caso es la conferencia de Múnich del año 2007, cuando se dijo a los occidentales que eso no puede seguir adelante. Sin embargo, continuaba todo este proceso. También me gustaría recordar el año 2013 y 2014. En 2013 ocurrió lo siguiente. Ucrania se preparaba para firmar una asociación con la Unión Europea, pero entonces en Rusia vimos que los acuerdos que Ucrania tenía preferenciales con Rusia serían afectados, porque había que coordinar y compaginar de algún modo la asociación de Ucrania con la Unión Europea, con su permanencia en los acuerdos comerciales preferenciales con Rusia. Entonces, el entonces presidente constitucional de Ucrania, Yanukovych, declaró que iba a suspender el proceso de asociación con la Unión Europea. Y eso originó un movimiento que se llama Maidán, que fue incentivado y patrocinado por Occidente y que se hizo violento y los occidentales lo representaban que Yanukovych se ha negado a firmar la asociación con la Unión Europea. Sin embargo, solo se trataba de suspender este proceso para ver cómo se podía compaginar. Entonces Rusia propuso a la Unión Europea a sentarse los tres en la mesa de negociaciones y a ver cómo se podía hacer. Pero desde la Unión Europea nos dijeron que eso no es asunto de Rusia, que ellos lo van a arreglar con Ucrania y nada más. Entonces esos hechos, como se sabe, llevaron a un golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014. Entonces los dirigentes de la oposición, el día anterior al golpe de Estado, firmaron con Yanukovych un acuerdo para celebrar nuevas elecciones. Pero, sin embargo, no han esperado
a que esas nuevas elecciones se celebraran y al día siguiente declararon el golpe de Estado. Y los garantes de este acuerdo, que fueron Polonia, Francia y Alemania, no dijeron nada y dijeron que eso así es la democracia y los golpistas declararon que eran ellos los vencedores. Entonces, de inmediato empezaron las políticas de discriminación en cuanto a la población rusa y rusófona, y parte de esta población pues no quiso aceptar este golpe de Estado. Eso ocurrió en Crimea y también en las provincias de Donetsk y Lugansk. Y como es sabido, Kiev empezó una así llamada operación antiterrorista y empezó a emplear armamento pesado contra la población de estas regiones. Entonces, estas regiones supieron defenderse y eso llevó a celebrar dos acuerdos de Minsk, el primero en 2014, el otro en 2015, el más importante, que se llamaba un complejo de medidas, que preveía que las autoridades de Kiev se sienten a negociar con las autoridades de Donetsk y Lugansk para llegar a los términos de establecimiento de una autonomía reducida, cultural, sobre todo, de esas regiones. Esos acuerdos de Minsk fueron también patrocinados no solo por Rusia, sino también por Alemania y Francia. Y durante todos estos años, los países occidentales no presionaron nada a las autoridades de Kiev, quienes no querían cumplir nada de lo estipulado en esos acuerdos. Y además esos acuerdos fueron refrendados por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2022. Entonces, parecía que todos estaban de acuerdo. Sin embargo, los ucranianos nunca cumplieron los términos de esos acuerdos y, como es sabido y se puede encontrar estas informaciones en Internet libremente, tanto la ex canciller alemana Merkel como el expresidente francés Hollande han declarado que esos acuerdos nunca se firmaron para que se cumplieran, pero simplemente para ganar tiempo y armar a Ucrania para que pueda luego llevar a cabo una operación militar contra las regiones de Donetsk y Lugansk. Entonces, viendo todo esto, Rusia estaba muy preocupada por su seguridad, porque acercándose cada vez más a nuestras fronteras y viendo que crece el involucramiento de Ucrania en los preparativos militares junto con los países de la OTAN, el aprovechamiento por los países de la OTAN del territorio de Ucrania. Entonces, en diciembre del año 2021, Rusia propuso a Estados Unidos firmar un acuerdo o un tratado sobre los asuntos de la seguridad, y también propuso a los miembros europeos de la OTAN también de firmar acuerdos con cada uno
sobre la seguridad también, subrayando que había dos documentos importantes de la OSCE. OSCE es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Se trata de la Declaración de Estambul del año 1999 y de Astana de 2010, que, entre otras cosas, establecían, y había firmas de todos los dirigentes de los países de la OSCE, incluido Estados Unidos, que la seguridad de un país no se podía garantizar menospreciando la seguridad de otros países. O sea que si un país no se siente seguro, esto no podía tratarse de un sistema colectivo de seguridad. Entonces, preguntamos también a los estados europeos, miembros de la OTAN, qué pensaban ellos sobre esta tesis que firmaron sus dirigentes. Y nos respondieron que no iban a firmar con nosotros ningún tratado y que además no respondió cada uno de los países, sino fue el alto representante de la Unión Europea para la seguridad y política exterior, que no interesaba. Estados Unidos tampoco ignoró nuestra propuesta. Entonces, en esta situación, Rusia se vio obligada a empezar la operación especial militar en Ucrania en febrero del año 2022, como se sabe. Entonces, esta es la realidad que aquí los medios de comunicación más importantes, tanto estatales de España, nunca dan a conocer al público. Pero estos son cosas muy importantes, porque ahora se habla mucho de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, y esto es lo que pretende Rusia también, y lo que ha propuesto desde el principio, y nunca se ha negado a hablar, a negociar con los países de Occidente, pero ellos han perdido estas varias ocasiones de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si en 2013 se hubiera llegado a un acuerdo con la Unión Europea, Ucrania, Rusia y Unión Europea, entonces incluso Ucrania podría quedarse con Crimea y conservar la integridad territorial. Y eso demuestra también que Rusia nunca ha pretendido apropiarse de los territorios. Simplemente fue obligada a intervenir, a hacerlo, porque durante los 8 años, después del año 2014, la población civil de Donetsk y Lugansk sufría prácticamente todos los días bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y han muerto durante estos años 14.000 personas. Destruían hospitales, colegios, viviendas, y aquí no se hablaba nada de ello. Por eso consideramos que los combates, las acciones militares empezaron entonces, en el año 2014. Y cuando hablamos de la paz, lo más importante, que deberían ser suprimidas todas las causas fundamentales y primitivas
que originaron este conflicto para firmar un tratado de paz. Y esto comprende varias cosas. Y una de las más importantes son los derechos humanos de la población rusa y rusófona de Ucrania. La desmilitarización y desnazificación de Ucrania. ¿Eso qué quiere decir? Que Ucrania no debe ser miembro de la OTAN, no debe tener en su territorio bases militares extranjeras y las Fuerzas Armadas de Ucrania también tienen que tener una limitación. También es necesario cancelar todas las sanciones contra Rusia, que son ilegales, y tengo un dato interesante. Actualmente funcionan 18.389 sanciones contra Rusia. Eso es un récord absoluto. Y además la Unión Europea, como se sabe, está ahora negociando para adoptar el paquete de sanciones número 16 contra Rusia. O sea que habrá más. Bueno, y por supuesto que para llegar a la paz tienen que respetarse las realidades en el territorio. O sea que Rusia no va a permitir que las 5 nuevas regiones de Rusia les sean retirados. O sea, que Crimea con la ciudad de Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye. De eso se trata. Y cuando la nueva dirección de Estados Unidos habla de su voluntad de negociar con Rusia, de llegar a un acuerdo, pues esto son unas declaraciones positivas, como lo vemos, pero hay que ver cómo luego van a actuar. También otra faceta de la realidad que se ha descubierto últimamente son las atrocidades del ejército ucraniano en territorio de Rusia. Concretamente hablo del pueblo ruso de Parechne en la región de Sudza, de la comarca de Sudza, de la región de Kursk. Se descubrió que los militares ucranianos torturaron a gente civil, entre ellos los ancianos, y para tener más información sobre eso se puede ver en nuestro canal de Telegram. Incluso existen fotografías. Es un horror. Son los crímenes y atrocidades que recuerdan las atrocidades de las tropas nazi alemanas durante la Gran Guerra Patria. Y por supuesto, aquí en Occidente de eso no se ha hablado, no se dice. Y además eso no es una cosa aislada, sino también
son decenas de miles de los crímenes cometidos por el ejército ucraniano. Y en Rusia todo lo tenemos fijado, apuntado. El Comité de Investigaciones de Rusia investiga todo ello. E incluso en cuanto se trata este último caso de atrocidades, ya se sabe que eran los militares ucranianos de la brigada número 92 de asalto, y también tenemos incluso los nombres, como Yevgeny Fabricienko, que era jefe de la compañía número 11 del 4º batallón. Todas estas personas responsables de esos crímenes van a ser castigados y juzgados y tendrán su responsabilidad por lo que han hecho. De acuerdo, me piden que termine. Muy bien, pues en principio, sí, bueno, ya he hablado de cómo vemos esta situación, un poco de historia y las posibles perspectivas de llegar a una paz. Y bueno, estoy dispuesto a contestar a las preguntas y muchísimas gracias por la atención. Quizás podemos hacer una excepción, dado que el señor Sokolov se tiene que marchar. Vamos a dar 2 palabras, dos preguntas a 2 personas, a quienes creáis conveniente, porque claro, él no va a estar sino en el coloquio final. Los otros 2 ponentes sí, pero él no. Entonces, 2 personas serán agraciadas con la posibilidad de hacer preguntas. Pues sale, esos 2. Mira, van a ser ellos 2. Venga, adelante. ¿Yo? Sí. Sí, una pregunta para el señor diplomático ruso, y es: después de casi ya 3 años que lleva el conflicto en Ucrania, ¿por qué Rusia sigue hablando de conflicto especial militar y no lo llama, a lo mejor de otra manera, como guerra del Ucrania o algo así? Es una pregunta muy completa. Bueno, porque en realidad, y según las leyes rusas, no se trata de una guerra, sino de una operación militar especial. La otra pregunta, por favor. Es el compañero. Por favor, silencio, que somos muchos. El conflicto es mucho más complicado que el señor nos reveló. Es que Crimea siempre era Rusia. Mira, aquí hay un documento de español, NIE. Y aquí está escrito que yo nací en Rusia, Crimea. Crimea siempre era Rusia. Siempre. Pero ahora todo el mundo con ucranianos nos dice Crimea es de Ucrania. ¿Quiere usted decir? Sí. Segundo, que, como preguntaba el señor, ¿por qué es operación militar? No es guerra, porque los ucranianos desde el año 2014 empezaron operación contra delincuentes en Donbass. Porque esa era guerra, no es operación, pero todo el mundo dice que es operación contra delincuentes. Y igual
Vale. Mire, en efecto, la historia de Rusia y Ucrania son estrechamente vinculadas. Y como se sabe, Rusia tiene sus orígenes en el Principado de Kiev. Sí, luego la historia era bastante complicada y esas tierras pasaron a depender de parte de esas tierras del Principado lituano, de la unión entre Polonia y Lituania. Luego, a mediados del siglo XVII, los cosacos de un territorio próximo al río Dnieper pidieron su ingreso en Rusia, porque estaban bajo la influencia de Polonia y Polonia les oprimía y pensaron que era mejor estar en Rusia. Entonces ingresaron en Rusia y era solo un pequeñísimo territorio en el centro de lo que resultó luego ser Ucrania en las fronteras de 1991. Todos los demás territorios fueron agregados a Ucrania por el Imperio ruso, primero que conquistaba las tierras al Imperio turco, por ejemplo. Luego, los territorios del sur y del este fueron agregados a Ucrania por el gobierno soviético después de la revolución bolchevique, porque pensaban que Ucrania era demasiado agrícola y tenían que tener más población urbana, obrera. Entonces agregaron esas tierras que, claro, no tenían nada que ver con Ucrania porque fueron conquistadas al Imperio Otomano. Y Crimea fue añadida a Ucrania por decreto de dirigente soviético Khrushchev en el año 1956. Y claro, y los territorios del occidente que pertenecían durante distintos tiempos, por ejemplo, al Imperio Austrohúngaro, la ciudad que aquí en España la llaman Leópolis, en ruso se llama Lvov, en ucraniano Lviv, y cuando era parte del Imperio Austrohúngaro se llamaba Lemberg. Bueno, pero ahora resulta que es territorio ucraniano. También hay partes del territorio húngaro, rumano, que ahora está dentro de esas fronteras. O sea que es un país que tiene no tiene una uniformidad, ni en el territorio ni en la población. También las poblaciones de la parte occidental son más, hablan ucraniano, tienen una cultura un poco diferente, pero las poblaciones de la parte sur y oriental son o rusos o rusas o rusófonas. Y es verdad que Crimea, por supuesto, casi siempre pertenecía a Rusia, salvo este paréntesis, porque fue conquistada por la emperatriz Catalina al Imperio Otomano, y hay un hecho significativo y interesante que se conoce poco en España, que
un almirante español, Josep de Ribas, ayudaba, bueno, era almirante del ejército, general del ejército ruso, en los combates contra los turcos. Y además es fundador de Odessa y primer gobernador de Odessa. Y la calle principal de Odessa se llama Deribasovskaya, en honor a Deribas. Y es un hecho también interesante, pero claro, y eso demuestra que estas tierras no tienen nada que ver con Ucrania. Y es verdad, como dijo el compañero, que Crimea era rusa, y la población en su mayoría habla ruso y siempre hablaba ruso, ¿no? Así son las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, yo hasta las 8 estoy. También es interesante oír Bueno, lo pues que a dice. continuación, por la temática, aunque estaba previsto de otra manera, le vamos a dar la palabra al compañero que estaba previsto que cerrara, pero parece que es más lógico que intervenga ahora Danil Kuzmenko. Danil es joven, por lo tanto no ha tenido tiempo de tener una historia tan importante y tan abigarrada como el compañero Dmitry, y su especialidad, él es ucraniano. Le agradecemos especialmente su presencia, porque no es fácil desde el punto de vista de la seguridad. Para él me acaba de decir que es él escribe, tiene un blog muy importante en Telegram que recomendamos que se siga, se llama kuzmenko.com, y él escribe fundamentalmente, o sea, la participación en actos de este tipo para él es la primera vez. Y va a intervenir analizando la guerra, analizando el conflicto desde una perspectiva, histórico-militar. Así que muchísimas gracias, Danil, y te paso los trastos. Y también le agradecemos mucho. Hay que decir que has venido desde Vitoria. Bueno, he venido desde el norte. Dejémoslo ahí. Desde tierras del norte. Eso es. Bueno, y ha venido especialmente para participar en este acto. Pues muchas gracias. Pues es que explicar la guerra de Ucrania desde una perspectiva histórica es bastante largo de explicar. Intentaré hacerlo de una manera más resumida porque, como todos sabemos, la guerra de Ucrania comenzó tras el golpe de Estado del Maidán en 2014, cuando aquellas personas que estaban descontentas con la situación en Ucrania, porque no todos en Ucrania apoyan al Maidán, ni siquiera ahora mismo, que ahora mismo en la televisión, en los medios de comunicación, pues se nos dice que los ucranianos odian a Rusia, los ucranianos no quieren formar parte de Rusia o que los ucranianos se sienten ucranianos. Pues mira, yo soy ucraniano, a mí me ha presentado la moderadora como ucraniana, pero yo no me siento ucraniano. Yo he nacido en Ucrania, pero yo me siento ruso. Aunque haya nacido ya en una Ucrania independiente y yo haya tenido el pasaporte ucraniano, yo me siento ruso. Pues así hay millones de ucranianos, pero en la televisión, ¿habéis visto alguna vez a algún ucraniano que os pongan y que diga estas palabras? Pues así existen millones. Y en Ucrania, antes de comenzar con eso, pues voy a contar que en Ucrania a los ucranianos como yo, desde 2014 se les ha perseguido, se les ha matado, se les ha metido en cárceles, han tenido que emigrar. Pues España es un país donde ha habido muchas personas que han tenido que emigrar por motivos políticos. Pues lo mismo en Ucrania ahora mismo. Millones de personas que se han tenido que ir a Rusia y que les consideran enemigos del Estado. Yo todavía no formo parte de una lista, pero en Ucrania el Ministerio del Interior tiene un listado de personas que quiere matar. Y ahí hay una gran lista de personas y a muchos de ellos les han matado.
efectivamente. Y si comenzamos pues, a explicar desde 2014, tenemos que comenzar a explicar y a verlo desde una perspectiva más general. Y esa perspectiva general es que Ucrania siempre se ha diseñado como un instrumento en contra de Rusia. Siempre ha sido un instrumento en contra de Rusia. Eso es para lo que se ha hecho, para lo que se ha financiado a muchísimos medios de comunicación. Y ya lo intentaron hacer en 2014 con la Revolución Naranja. Ahí no les salió tan bien porque ellos querían hacer un cambio de régimen y les salió simplemente un cambio de gobierno. En 2014 se produjo la Revolución Naranja, ganó Yanukovych las elecciones, después les hicieron la típica revolución de color, como todos sabemos que sucede en los países de la órbita soviética, pusieron al títere de turno y el títere de turno lo hizo tan mal que en las siguientes elecciones volvió a ganar Yanukovych. Yanukovych tampoco es que sea un santo, no es el mejor presidente del mundo, pero es lo que han votado los ucranianos. Ellos volvieron a quitar a Yanukovych, pero esta vez le quitaron de verdad, le quitaron haciéndole un golpe de Estado, ya definitivamente. Y después de quitarle de una manera violenta y matando a personas en las calles, matando a policías, matando a todo el que se opusiese, ¿qué hicieron? Montar una guerra en Ucrania. Eso es lo que hicieron. ¿Y para qué? Pues todos sabemos para qué. El diplomático lo ha explicado perfectamente. Pues porque Rusia estaba teniendo buenas relaciones con Alemania y eso no se puede permitir. Eso los americanos nunca lo van a permitir. Y tampoco quieren una Rusia... Sí, Rusia se cayó la Unión Soviética, Rusia estaba viendo, pues, los 90 fueron brutales, pero bueno, ellos tampoco querían un gobierno ruso que fuese como el de Putin, por ejemplo, porque sí, el régimen de Putin, el gobierno de Putin, pues es liberal, pero ellos quieren controlar los recursos de Rusia, ellos quieren una Rusia débil y que sus empresas puedan saquear Rusia como saquean todos los países, como hacen en todo el mundo. Pues para eso han montado la guerra de Ucrania, para sancionar a Rusia y para hacer que Rusia pues, se derrumbe. Y en 2014, el gobierno ucraniano, después de dar el golpe y después de Rusia entrar a Crimea, lo que hace es una operación antiterrorista de 48 horas, policial, que ellos llamaban, que ahora mucho se habla de los 3 días, ¿no? Todos se ríen de que es que Rusia no puede controlar Ucrania en 3 días. Los ucranianos, el régimen golpista ucraniano, lanza una operación de 48 horas mandando a soldados y tanques contra población civil, porque realmente ahí al principio solo había población civil que estaba protestando frente a lo que estaba ocurriendo en Kiev y en otras ciudades de Ucrania central y occidental. Y que eso fue escalando y después tenemos la guerra que pasó. Muchos ucranianos estamos bastante enojados con el gobierno de Rusia porque creemos que el gobierno de Putin nos ha traicionado por unas tuberías, porque es así. Ellos esperaban mantener buenas relaciones con Occidente, no intervinieron en 2014, porque en 2014, y Putin lo ha reconocido, que se equivocó de no haber intervenido en 2014 de la manera que lo hizo, pudieron haber tomado todo el este de Ucrania. No se necesitaba mucho, habría sido como en Crimea, se necesitaban un par de grupos tácticos de batallón, y lo demás habrían sido milicias formadas, como sucedió en Crimea, pues por voluntarios locales. Pero bueno, pesaron más las tuberías, pesaron más las relaciones diplomáticas con Occidente, y al final ha sucedido que Rusia se encuentra en una guerra existencial, Rusia se encuentra con tropas enemigas en su territorio, Rusia se encuentra sin tuberías, porque las tuberías están debajo del mar, las han volado los americanos, y estamos en esa situación. Ahora mismo pues ya no tiene sentido hablar del pasado, los errores del pasado, hay que mirar más al futuro. Y yo la guerra de Ucrania desde 2022 hasta estos días la he dividido en etapas, en años. Yo llamé el 2022 el año de los inaciertos, el año de que Rusia interviene e intenta
tomar o controlar, al menos cambiar la situación, forzar un acuerdo, casi lo consigue en Estambul, forzar el acuerdo de una manera rápida, y yo lo entiendo, porque así no habría habido tantas bajas. Yo entiendo por qué se tomó esa decisión. Ellos no querían que se produjese lo que se ha producido después, pero Occidente no lo ha permitido, y yo sabía perfectamente que Occidente no lo habría permitido nunca. Después tenemos 2023. 2023 ha sido el año de la estabilización, el año de la guerra de desgaste. Es cuando a finales de 2022 ya Putin nombra a Surovikin, es cuando se producen las retiradas de Kharkov y Kherson, estabilizan la situación en el frente, y después empieza la guerra de desgaste. 2024 ha sido el año de los resultados, porque ahora vemos que ese desgaste que se ha ido produciendo a lo largo de 2023 pues ha ido consumiendo los recursos ucranianos, pero es que es algo lógico. ¿Quién no lo sabía? ¿Quién no sabía que se iba a producir el escenario que se está produciendo? Porque Rusia tiene 144 millones de personas, o 148. Ucrania tiene, pues antes de 2022 tendría 37 millones. Ahora mismo tendrá 20 millones. Producción de artillería, número de efectivos, personal que se puede movilizar. ¿Alguien en su sano juicio piensa que Ucrania puede ganar una guerra contra Rusia? Pues obviamente no. La guerra de desgaste fue haciendo sus resultados, y finalmente ha sucedido que Ucrania ha ido deteriorando. Sus fuerzas armadas en 2022 a finales estaban en su estado más álgido, y han ido deteriorando hasta que ahora mismo pues se encuentran en una situación ya bastante crítica. Y 2025, que esto es para lo que he venido aquí y quería deciros, es el año de la voluntad política, porque realmente va a ser el año de la voluntad política. Todo depende del Kremlin. Todo depende del Kremlin. Ahora mismo todos estamos leyendo y viendo en los medios de comunicación cómo están proponiendo a Moscú acuerdos. En 2014 también proponían acuerdos, ¿no? Proponían acuerdos de vamos a negociar la paz, vamos a sentarnos a la mesa de negociaciones, pero ¿sabéis qué va a pasar si Putin acepta negociar con esas personas que la han engañado ya 1000 veces? Que dentro de 10 años va a haber una guerra mucho peor. Eso es lo que va a pasar. Ya en 2014 ha sucedido. Si Putin acepta negociar, va a haber una guerra mucho peor. Y los que van a luchar van a ser los hijos de los que están luchando ahora. Porque a Occidente los ucranianos no le importan nada. Mientras existan hombres dispuestos a movilizarse y dispuestos a sacrificar a hombres, que haya ucranianos vivos, pues venga, sí, no están muriendo americanos, no están muriendo franceses, ni ingleses, ni alemanes, están muriendo ucranianos. Y para los occidentales, yo digo occidentales cuando me refiero a todas esas élites americanas y tal, los ucranianos son lo mismo que los rusos, es gente para desperdiciar. ¿Qué más les da? Que mueran, les da igual. Por eso yo digo que en 2025 va a ser el año de la voluntad política, va a ser el año en el que realmente espero que Putin, y bueno, cuando digo Putin digo la élite rusa, realmente tome la decisión correcta, que es acabar este conflicto de una vez por todas. No puede haber más sangre. Y todo el este de Ucrania debe ser Rusia, porque siempre ha sido Rusia. Es así. Y realmente es que podría estar 2 horas hablando de todo el conflicto, pero no creo que tengamos tanto tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final, vamos a terminar con la intervención de Augusto, que va a ser, supongo, una intervención de conjunto y también de las perspectivas que tiene para... Augusto yo le conozco desde hace un montón, desde hace 30 años quizás, no sé qué decir lo viejos que somos, pero bueno, desde los principios de
de Izquierda Unida, de cuando él era embajador de la Nicaragua sandinista en España. Él también tiene un currículum larguísimo de actividad diplomática y de relaciones internacionales. Por ejemplo, él fue defensor de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos. En fin, ha escrito muchísimo y escribe muchísimo. Y yo creo que hay que reconocerle que con muchísima gracia, porque es difícil, ¿no? Porque cuando hablamos de temas así tan terribles como los que estamos tratando, pues el encontrar el sentido del humor en el discurso es muy de agradecer, ¿no? Porque hace falta respirar un poco y sonreír, ¿no? Como por ejemplo cuando lo llama a las élites europeas el corral de gallinas y de gente mediocre y del desastre bien trabajado, ¿eh? La derrota de Europa no es algo ni casual ni que haya culpables ajenos, ¿no? Yo creo que esa visión de ahora, de lo que decía Daniel, que efectivamente si no se hacen las cosas bien vendrá otra guerra peor dentro de 10 años. Pero yo creo que nosotros sabemos también que esa guerra no será solamente contra Rusia. Es decir, lo que se prepara es una guerra en general también primero contra Rusia, después contra China, y en el cuerpo de, eso sí, de los europeitos y europeitas de a pie, que somos los pueblos los que ponemos la carne de cañón en las guerras del imperialismo. Quería decir, porque Augusto Zamora ha escrito recientemente, es muy, muy prolífico. Yo creo que debe sentir esa necesidad de explicar el desastre en el que estamos y el que se nos viene encima, ¿no? Yo voy a enumerar los últimos libros suyos, nada más, los últimos. En 2018 escribe Requiem polifónico por Occidente. Otro que se refiere, que es una perspectiva muy interesante, crítica, autocrítica, sobre América Latina, se llama Malditos Libertadores, Historia del Subdesarrollo Latinoamericano, que es en 2020. En 2022 escribe De Ucrania al Mar de China. En 2023, Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos. Y finalmente su último libro, que yo conozca, es Multipolaridad y Descolonización de Naciones Unidas en 2024. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid, pero yo sé que él prefiere decir, y está más orgulloso de ser profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Nicaragua, ¿no? Muchas gracias, Augusto, también por venir y tiene la palabra. Y le recibimos también. Yo le voy a contar un cuento. Escuchaba a mis colegas y venían a mí muchas cosas. Porque yo nací en Nicaragua, que ha sido uno de los países más intervenidos por Estados Unidos. Conocemos ese país de arriba abajo. Además lo conozco yo bien, entre otras razones, porque casi toda mi parentela está ahí.
Y les puedo decir que pocos en este mundo conocen tan bien la psicología de los gringos como los que la hemos padecido. Ya. Yo en la Rusia postsoviética, después del asesinato de la URSS, he visto una enorme ingenuidad. Creer en Estados Unidos es creer que el diablo es bueno. Estados Unidos es un país, y esto debe estar en todo análisis, creo yo, que nunca, por ejemplo, ha creído en el derecho, ni en los acuerdos. Su historia, y si ustedes la revisan, es una historia de uso masivo de la fuerza, siempre contra entes más débiles. Y hay una cosa, y es lo que hace peligroso a Estados Unidos, y es que este país jamás se ha enfrentado, como se diría en el colegio, a uno de su tamaño. Y esto marca profundamente la psicología. Porque si ustedes agarran la historia de la humanidad, la historia de la formación de los imperios, ven que los imperios empiezan con guerras con unos, con guerras con otros, por aquí, por allá, ¿sabes? La historia del Imperio Español, del Imperio Británico. Estados Unidos nunca ha tenido esa experiencia. No sabe lo que es medirse con alguien que le pueda voltear la jeta de un solo golpe. Y esto está en el fondo profundo de toda su política. Dicho esto, vamos con dos elementos de referencia geopolítica que hay que conocer. El libro Política y Geopolítica es de 2016. Lo que pasa es que lleva 4 ediciones y la última es del 23, para los que estén interesados, porque en realidad creo yo que es el único manual de geopolítica que hay en lengua española. La cuestión de las relaciones entre Rusia y Alemania fue un tema que preocupó hondamente al Imperio Británico y que lo expresó claramente el mayor ideólogo geopolítico del siglo XX, Halford Mackinder, de quien en este libro mío, Política y Geopolítica, yo explico cuál era su tesis, la resumo. Mackinder decía que el Imperio Británico debía oponerse por todos los medios a una alianza entre Alemania y Rusia. Debemos pensar también, para situarnos, que en aquella época el mundo estaba dominado por 6 imperios y que la vasta mayoría del planeta eran colonias. Por lo tanto, en la mentalidad de Mackinder solo habían sujetos europeos y eran las 5 grandes potencias que dominaban Europa: el Imperio Ruso, el Austrohúngaro, el Otomano, el Británico, el francés. Los demás eran periferias. Estados Unidos es el heredero de la ideología del Imperio Británico. Esto quedó recogido en el libro del almirante Mahan, en el que él decía que si Estados Unidos quería ser una potencia, pues debía seguir los pasos del Imperio Británico, que fue lo que hizo Estados Unidos a partir de la obra de Mahan y de todo el trabajo político que hizo Mahan, y que se manifestó en 1908 con la construcción de lo que se llamó la Gran Flota Blanca, que fue 8 enormes buques de guerra que Estados Unidos después mandó a dar la vuelta al mundo para anunciar que había nacido una nueva gran potencia. De manera que esta preocupación por una alianza germano-rusa ha estado ahí desde 1904, que fue cuando Mackinder publicó su famoso artículo El pivote geográfico de la historia, que después ampliará. Sin embargo, en la historia moderna, para entender todo lo que ha pasado después de la destrucción, el asesinato de la Unión Soviética, es necesario adentrarse en los think tanks estadounidenses y sobre todo uno,
que tuvo mucho poder, entre otras razones porque estaba formado mayoritariamente por judíos sionistas. Y este grupo diseñó lo que ellos le llamaron el New American Century, el nuevo siglo estadounidense. Desde la esto está también en mi libro Política y Geopolítica, no es porque quiera que lo compren, pero si alguien tiene curiosidad, ahí va a encontrar todos los documentos citados, incluso sus referencias en internet para los que quieran leerlo en inglés. Este grupo planteaba simplemente lo siguiente: Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, era una hiperpotencia y por lo tanto estaba designada para gobernar el mundo durante todo el siglo XXI. Por eso le llamaban el New American Century, el nuevo siglo estadounidense. Y ellos trazaron una política que llegó al poder en 1999 y que a partir de entonces sería como el hilo dirigente, ya, el hilo de Ariadna de la política exterior de Estados Unidos. Cuando uno lee el pensamiento neoimperialista del New American Century, ve que todas las piezas se encajan. Este grupo propugnaba que Estados Unidos debía reacomodar el mundo de conformidad con sus intereses. De manera que todos los regímenes o zonas que no estuvieran bajo control de Estados Unidos debían ser rediseñadas. Y esto es lo que explica la sucesión de guerras, Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, por último Siria, que si ustedes hacen un repaso histórico, con excepción de Afganistán, todos estos habían sido aliados de la Unión Soviética y posteriormente aliados de Rusia. De manera que no eran guerras que se hacían al azar, sino eran guerras dirigidas a derribar esos peones que podían molestar el establecimiento del gran siglo estadounidense. Ucrania era un bocado para incrustar la OTAN en el estómago de Rusia. En este libro, Política y Geopolítica, permite que vuelva a él, yo escribí en 2016, la pregunta no es si va a haber o no guerra en Ucrania, sino cuándo y cómo va a ser. Eso estaba cantado. Yo no sé cómo en Rusia no lo vieron. ¿Ya? Tal vez por esa mirada romántica que se tiene de Occidente, ¿ya? Que Occidente es como el retrato de Dorian Gray. Pues aquí es muy bonito, pero en el exterior está su verdadero rostro. Y esto forma parte de un proyecto que se ha visto golpeado seriamente por las derrotas sucesivas, excepción de Yugoslavia, de las invasiones atlantistas. Porque en la visión de Estados Unidos, dado el inmenso poderío, la simetría de poder entre invasores e invadidos, pues todo aquello debía terminar en unas victorias aplastantes del atlantismo y el rediseño de todas estas regiones según los planes de Estados Unidos. Afganistán importaba, por ejemplo, porque era incrustarse en el corazón de Asia Central. ¿Ya? Y esta era una vieja ambición británica. De hecho, la expresión esta del gran juego, que después toma el impronunciable Brzezinski, es del gran juego que se dio entre rusos y británicos sobre el dominio de Asia Central, respecto del cual Afganistán fue la tierra limítrofe, que los ingleses intentaron invadir, fueron derrotados y de ahí que un primer ministro británico, ahí lo cuento en uno de esos ya, le dijo a su sucesor: puedes hacer de todo menos invadir Afganistán. ¿Ya? Entonces, Ucrania era perfecta dentro del plan de debilitar a Rusia al máximo. ¿Ya? Si ustedes toman la geografía, yo incluso hice un mapa de Ucrania, el mar de la China, que son las guerras que vienen. Yo tracé un mapa de lo que era
una Crimea dominada por la OTAN o una Crimea dominada por Rusia. Eso era el juego, la llave del dominio del Mar Negro. ¿Ya? Y el Mar Negro es la salida natural de Rusia al Mediterráneo. Si pierde su ascendencia ahí, Rusia se queda disminuida, porque además tengamos en cuenta que Rusia es un país sin salidas al mar en el Atlántico. Las únicas que tiene es al Ártico, que es su único mar abierto realmente, y las que tiene en el Pacífico a través de Kamchatka y las Islas Kuriles. Pero en el Mediterráneo, el Mar Negro es una llave con candado, y en el Báltico, pues ya saben, que también es una llave ahora con 10 candados. ¿Ya? Sin embargo, hay otro factor que ha sido demoledor a efectos de los planes de dominio mundial. Y este fue, podríamos llamarle, la potencia inesperada, que es el poderoso resurgimiento de China. De hecho, de Ucrania, el Mar de la China, yo recojo una anécdota, bueno, una anécdota cuando un periodista estaba, que era el negro, pues estaba escribiendo las memorias de Richard Nixon. Él cuenta que fue Nixon el que promovió a la República Popular China, el que le permitió ingresar a Naciones Unidas y el que promovió también las inversiones masivas occidentales en China por aquello de que era enemiga de la Unión Soviética. ¿Ya? Pero como las cosas después se fueron saliendo, como suele pasar, de su cauce, Nixon le preguntó al periodista, comentando lo de China, no habré creado un Frankenstein. ¿Ya? Y el Frankenstein salió. ¿Ya? Salió a tal punto que en términos de precios por paridad adquisitiva, pues hoy la economía china es la primera economía mundial. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a otra cuestión que ha marcado un antes y un después en la historia del planeta. Y es la alianza entre Rusia y China. Si nosotros medimos la magnitud de esta alianza, pues la alianza germano-rusa pues parece un enano. Porque estamos hablando, por una parte, del país más extenso del mundo, que tiene prácticamente de todo en recursos naturales, y además una población con unos niveles de preparación enormes, con el país más poblado, pero además el más trabajador. O sea, yo he estado en China y yo me quedo sorprendido de la capacidad de trabajo de los chinos. Dije yo, vamos a ver, que me metan a mí un poco de gen chinos para tener esa energía. Y eso explica el surgimiento asombroso de la economía china, ¿ya? Y su desarrollo científico. Recuerden, miren, hagan una comparativa entre la revolución bolchevique y la revolución comunista china, les van a dar cuenta que las únicas dos revoluciones que han sacado a dos países que estaban en la miseria, el atraso más absoluto, etcétera, y los han convertido en potencias mundiales, son los países donde han triunfado las revoluciones comunistas. ¿Ya? Lo comentó Churchill de Stalin, dijo, agarró un país de campesinos y dejó una potencia nuclear. ¿Ya? Mao agarró un país en ruinas totalmente y el Partido Comunista Chino lo ha convertido en lo que es ahora. ¿Ya? Y esto cambió radicalmente, no voy a hablar más, cambió radicalmente la visión de Estados Unidos a partir de 2015. Y esto está recogido en documentos oficiales. Los gringos tienen una virtud y es que sus documentos relevantes, estratégicos, ellos por sus leyes los tienen que publicar, aunque censuran, claro, las partes más delicadas, pero lo grueso ahí está, pues en internet, ahí les pongo yo los links para quien quiera verlo, porque en 2017 salió un documento de lo más relevante en el que Estados Unidos ponía a China en la diana de su política exterior.
Porque desde entonces y a partir del enorme poder acumulado por China, en Estados Unidos se considera que el único país capaz de desafiar de manera sistémica en todos los ámbitos a Estados Unidos es China. Y toda la política militar de Estados Unidos ha estado focalizada esencialmente al mayor escenario de conflicto que se abre en el futuro, que es Asia-Pacífico, que Estados Unidos cambió su denominación a Indo-Pacífico porque tienen la esperanza de que India se incorpore a una alianza anti-China, pero los indios les han dicho que tururú no son europeos. ¿Ya? Y eso explica el giro aparente de Trump en relación a Ucrania. ¿Ya? Trump es profundamente antichino. ¿Ya? Y él es parte del sector que en Estados Unidos considera que estar gastando recursos y energía en la guerra de Ucrania, donde a Estados Unidos ahora no se le ha perdido nada, es un disparate porque todo ese dinero, todos esos recursos deben ser dirigidos a enfrentar lo que ellos llaman el desafío de China. Entonces hay que salir de Ucrania y todo ese montón de dinero redirigirlo al enfrentamiento futuro con China que está en torno al año 2030, que no es una fecha que yo me estoy inventando. El último plan de la OTAN es OTAN 2030, el general en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el anterior, dijo que Estados Unidos debía prepararse para una guerra en 2030 y etcétera, 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 2030. Y ahora estamos en un escenario en el que yo considero, creo, que ya no hay conflictos aislados. Es decir, esa visión antigua, anterior, de que un conflicto aquí no tenía nada que ver con el de allá, y etcétera, pues puede ser cuando hablamos pues, de zonas de África donde conflictos tribales o enfrentamientos de ese tipo, pues provocan desastres humanos y naturales terribles, pero ya los grandes conflictos no son así. Les voy a dar tres elementos y con esto terminaré. En torno a la fecha, al 20 de enero, cuando toma posesión Trump, se dan tres hechos que la prensa occidental, que es una prensa domesticada, que tiene dueño, que está convertida en una enorme maquinaria de propaganda, no reseñó. Uno es la firma de un acuerdo estratégico de largo alcance entre Irán y Rusia, para lo cual el presidente de Irán se desplazó el 17 de enero a Moscú para firmarlo con todos los honores. Y es un acuerdo que, entre otras cosas, tiene algo que nunca habían tenido los acuerdos entre Rusia e Irán, que es un componente militar muy fuerte, que incluso considera la posibilidad de maniobras militares conjuntas y la venta importante de armamento ruso a Irán en agradecimiento pues, de ciertos aportes de Irán a la operación militar especial. El otro hecho fueron unas declaraciones del ministro de Defensa de India, que dijo que, bueno, India y Rusia tienen más de 200 proyectos militares conjuntos y que India iba a ampliar, aumentar en un 15% la adquisición de material militar ruso a una cantidad en torno a los 15.000 millones de dólares. Y el otro hecho, que es casi anecdótico, es que el día siguiente, la toma de posesión de Trump, pues Xi Jinping y Trump se dieron una llamadita, pues, para preguntarle, pues, qué tal estaba el té, si estaba caliente, si estaba frío, si en Moscú estaba nevando. Ya. Y claro, Trump dice que pasó de decir que iba a hacer la paz en Ucrania en 24 horas a sacar el mazo y decir que si no hacían lo que él quería, le iba a machacar a Rusia con más sanciones. Y bueno, voy a terminar con unos datos
económico, porque como decía Tucídides, en que para mí es el mejor libro sobre guerra y política que se ha escrito jamás, que es la historia de la guerra del Peloponeso, la guerra es sobre todo una cuestión de dinero. ¿Ya? Y bueno, Estados Unidos en los años posteriores, en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, representaba el 50% del PIB mundial. O sea, $1 de cada 2 que producía el planeta provenía de Estados Unidos. Pero Estados Unidos representa el 15% del PIB. ¿Ya? India se acerca al 8% y Rusia es la cuarta economía mundial, y cuando explote toda la enorme inversión que está haciendo en reindustrializar el país, posiblemente sea la tercera potencia industrial del planeta. De manera que no hay una equivalencia entre lo que Estados Unidos representa realmente de poder económico con sus enormes aspiraciones en un planeta que ya se le escapa por enormes extensiones de geografía. De hecho, podemos decir con bastante certeza que lo que fueron las Banana Republics en los años 20, 30, 40, pues eso ahora es Europa. Esta península de Eurasia que llaman Europa, pues son las nuevas Banana Republics. Han desaparecido del mapa, la OTAN se tragó a la Unión Europea, y aquí, pues como los dictadorzuelos caribeños de hace un siglo, pues lo único que saben decir es, sí señor, pues, ¿ya? Pero bueno, el mundo ha cambiado demasiado, y lo que sí, y con esto termino, les digo que nosotros estamos ante un cambio sistémico. Esto no es un cambio de imperios. No es que quítate tú para ponerme yo, no, este es un cambio sistémico. Es decir, por primera vez en 500 años, lo que representaba Occidente será sustituido por potencias euroasiáticas, pero con otro orden y otro modelo de sociedad internacional, que es lo que yo he intentado recoger en mi libro Multipolaridad y Descolonización de Naciones Unidas. O sea que es algo muy serio, muy profundo, y que esto de una u otra manera se va a dirimir en un conflicto que yo no sé si será armado o no, si será general o no, en unos cuantos años, pero que será. Esperemos que sea, pero sin muchos fuegos artificiales. Y hasta aquí llego. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a proceder a un debate controlado, que somos mucha gente. Entonces, si os parece, vamos a dar 4 o 5 palabras, y que sean lo más escueta posible. Venga, bueno, pues a ver, Alberto, a ver, irme diciendo nombres, y así no... Antonia, Alberto... A ver, Antonia, Alberto, Carlos... ¿Cómo? Antonio. Y ya está, ¿vale? Que vamos a procurar que las intervenciones sean lo más concretas posibles, las preguntas, y vamos. Antonia. Espero formular bien lo que quiero preguntar, que saber. A mí me admira la gran Europa, se la han comido. Es decir, yo que no soy nada especialista en nada, digo, pero bueno, todo esto es de una insensatez bestial, que es lo que hay detrás. Es decir, porque Alemania, Francia, España, Italia, o sea, todo el mundo aceptando lo que es imposible, reconociendo a un Hitler que es Zelensky, y tragando con la OTAN, y que el otro dice que hay que poner más dinero. Es decir, ¿por qué hay detrás? ¿Qué hay detrás para que países con una gran historia detrás
hayan aceptado esta cosa tan terrorífica que es de someterse a la OTAN. ¿Qué hay detrás? Alberto. Bueno, yo quería a ver si podías ilustrarnos un poco sobre el poder que tiene el lobby judío o lobby sionista en Estados Unidos. O sea, si es un lobby importante, como todos sabemos, o si va algo más allá. De acuerdo. Vale, pues prefiere responder a esas dos y luego seguimos con Me el resto. escuchan así nomás, sin andar con el micrófono de arriba abajo. Es por la grabación. Perdón. Es que he hecho dos preguntas, pues después se me olvida y quedo sin responder. Ya. Si quieren, quien quiere entender lo que está pasando en Europa, que lea un poco la caída del Imperio Romano. Ya. Como dijo Marx, las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. Y en Europa se vive un proceso intenso de oligarquización. ¿Ya? Es decir, hay aquí una concentración de poder económico tan bestial que ya la democracia carece de sentido. Una democracia, en el sentido liberal, existe sobre una gran clase media con un poder adquisitivo decisivo, pero eso ha desaparecido. Tengan en cuenta que en España aquí la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo. ¿Ya? Y que los partidos gobernantes, PP, PSOE, han sido los promotores de una concentración del parque de viviendas en grupos, fondos buitres y etcétera, sin medir que con eso estaban destruyendo el futuro de buena parte de España. La natalidad se ha caído, entre otras razones, porque la gente no tiene medios elementales para reproducirse. ¿Ya? Si no somos serpientes, pues quedan los huevos abandonados y se van. ¿Ya? Y este proceso es lo que es el núcleo de la destrucción de Europa. Las corporaciones. Las grandes corporaciones, las grandes fortunas, y ustedes miren, si quieren ver lo que es realmente Europa, miren cómo funciona la Unión Europea. Son un grupo de gente que se elige entre ellos sin que nadie les vote. Y después este grupo de gente que nadie ha elegido aprueba una normativa salvaje que todos los países deben cumplir a ciegas sin haberse pronunciado nunca los pueblos sobre eso. Esta es una tiranía encubierta. ¿Ya? Podríamos decir de Europa lo que decía Vargas Llosa del México del PRI, ¿ya? Que era, tú lo recuerdas, que era a la dictadura perfecta. ¿Sabe? Bonita, pero una dictadura, a fin de cuentas, que obedece. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, les voy a contar este episodio y con eso cambio de tercio. La von der Leyen firmó con Pfizer un contrato de 2.000 millones de euros para comprar vacunas que nadie controló jamás. O sea, qué maravilla. Decido yo que le compro a este laboratorio vacunas por 2.000 millones de euros y a mí nadie me pide cuenta. ¿Sabe? Saber cuántas coimas se repartieron. Pues más, le voy a dar otro dato. Hay en la Unión Europea 10.000 lobbies acreditados, y este es dato que está en las páginas de la Unión Europea de Internet. Hay 780 eurodiputados y 10.000 lobbies con una presencia media pues, de 10 funcionarios, o sea que salen, no sé, como a 50 lobistas por eurodiputado. Ahorita ser eurodiputado es un chollo. Quien quiera hacerse rico ya sabe. 200 y pico de los 700, 230 imputados, en procesos de corrupción. ¿Me entienden? Si ustedes quieren ver la mafia legalizada, vayan a Bruselas. ¿Cuál era la otra, perdón? La otra pregunta, el lobby sionista. Mira, en Estados Unidos vive la mayor cantidad de judíos del mundo. Y estos tienen, yo creo que ya como una estrategia definida, ocupar los máximos cargos en los sectores de defensa, política exterior y seguridad. ¿Ya? El número
de judíos que ocupan estos cargos, o que han venido ocupando estos cargos, es asombroso. ¿Ya? Y ellos determinan realmente buena parte de la política de Estados Unidos. Tan es así que yo escribí no hace mucho un artículo en el que yo decía que las guerras con Israel no son guerras con Israel, son guerras con Estados Unidos. Israel en sí mismo es un paisito de nada. Emplearía otro término más fuerte, pero vamos. Son 26.000 kilómetros, 7 millones de habitantes, no tiene recursos, no tiene energía, no tiene nada. En el genocidio de Gaza, esto yo lo publiqué también, saqué todos los datos porque los obtuve de prensa estadounidense, el 90% de todo el armamento, municiones y etcétera, 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 que usó Israel y que sigue usando contra los palestinos, llegaba en un puente aéreo y marítimo desde Estados Unidos. Y este disparate de Trump, de que vamos a sacar a los palestinos de Gaza y que vamos a ocuparla como esto si fuera el viejo oeste, es derivación del hecho de que la hija de él está casada con un judío sionista y que él vive, y además tiene otro dato que se lo voy a dar. Los evangélicos en Estados Unidos, que es el 50% de la población, son sionistas. No porque sean judíos, sino porque en su visión religiosa hay que apoyar a Israel porque así se acelerará el retorno de Jesús. ¿Ya? Entonces hay un contubernio político poderoso entre el lobby judío y el lobby evangélico, por ejemplo en el Congreso, que es lo que explica esta deriva disparatada sionista que hay en Estados Unidos. O sea, ahí también consideran que Estados Unidos es un país hipócritamente religioso, pero que ahí, si uno dice que es ateo, políticamente está muerto. ¿Ya? Aunque sea dueño de las mayores productoras de pornografía del mundo, pues como que te agarren en una de esas, estás muerto. ¿Ya? Hay que meterse en la psicología de la gente. Carlos. Sí, bueno, gracias Dani, gracias profesor. Quería hacer una pregunta al profesor Zamora sobre el tema de algo que a mí me desconcertó, lo que pasó en Siria, el papel de Irán y Rusia con la caída del gobierno sirio. ¿Qué me puede decir? Antonio, vamos dos y... Antonio, Sí, perdón, Antonio. Yo tengo una duda, yo sigo bastante la guerra de, o como le queramos llamar, de Ucrania, y no tengo muy claro qué pasa con Odessa. A lo mejor esa pregunta es más Está fácil metido, para... teniendo en cuenta que además está con la frontera con Moldavia, con la Transnistria, al lado, ¿qué pasa con Odessa? No se toca Odessa prácticamente, nada más que cuando atacan desde enfrente, pues, pero ahí no hay movimiento. Es que no se cuenta con esa zona dentro del proyecto no sé cómo llama, la militar, esta que no se me acuerdo. Entonces, ¿contestas tú lo de Siria? O sea... ¿Puedes contestar tú los dos? Sí, puedo, bueno. Respecto a Siria, es que yo ya dije cuando comenzó la denominada Operación Militar Especial, yo ya dije que el prolongamiento de la guerra de Ucrania sería perjudicial para los intereses de Rusia en otros frentes que se podrían considerar secundarios. Debemos de considerar que Ucrania para Rusia es existencial, Siria no lo es. Rusia en Siria interviene como aliado de Irán. Es Irán el que pide a Rusia intervenir ahí y Rusia interviene pues por la base y ahora mismo pues están haciendo acuerdos con HTS, sí, están haciendo acuerdos con los que antes eran Al-Qaeda, porque así es la política internacional. La política internacional no tiene moral. Están haciendo acuerdos con ellos pues para ver si prolongan pues la permanencia rusa en las bases y de todas maneras están construyendo el puerto en Sudán y en cuanto tengan el puerto de Sudán construido y la logística de África no se vea afectada, seguramente muevan los buques de Siria a puerto de Sudán. También están construyendo muchísima infraestructura en Libia y supongo que cuando les expulsen o si no llegan a un acuerdo con
pues con los nuevos mandamases de Siria, pues moverán su infraestructura a Libia y a Port Sudán, ¿no? Y después, pues, respecto a la caída de Siria, realmente, pues, es que cayó así todo de repente. Entonces, no podemos considerar que es una brillante operación de HTS o cualquier cosa. Seguramente hubiese acuerdos secretos por ahí, por todos lados, porque un gobierno, o sea, un gobierno sólido no cae en una semana, eso está claro. Y respecto a Yesa, pues realmente Yesa está muy lejos del frente. Sí, atacan con drones, con misiles a veces, pero están lejísimos del frente. Tengamos en cuenta que si el frente ahora mismo está todavía en la región de Zaporozhia, en la región de Donetsk, para llegar a Yesa es muchísimo territorio por recorrer. Y yo también quiero recordar a todo el mundo que el proyecto Novorossiya sí es un proyecto, digamos así, que de todos los voluntarios rusos y de todas las personas que se rebelaron en 2014 contra el régimen del Maidán, pero Moscú nunca ha tenido pretensiones territoriales más allá de Crimea, y siempre lo ha dicho. Moscú no tiene pretensiones territoriales respecto a Ucrania. A Moscú le preocupa la seguridad, que Ucrania no tenga un ejército que pueda suponer una amenaza, que Ucrania no entre a la OTAN y que Ucrania no sea instrumentalizada por los Estados Unidos principalmente contra los intereses de Rusia, pero el territorio no lo necesita para nada, sino para que han firmado los acuerdos de Minsk en 2014, que básicamente si Ucrania implanta los acuerdos de Minsk, Donetsk y Lugansk vuelven a ser parte de Ucrania. Y además en contra de la voluntad de las personas que votaron en 2 referéndums en mayo de 2014 que querían formar parte de Rusia. Entonces, Rusia no tiene en realidad pretensiones territoriales respecto a Ucrania. Y yo siempre he dicho, desde 2022 e incluso antes, que realmente Ucrania va a perder territorio a medida que continúe la guerra, en el sentido de que ellos comenzaron en 2014, perdieron Crimea, continuaron, empezó 2022, en septiembre de 2022 es cuando pierden 4 oblasts más, y si siguen haciendo así, a medida que el ejército ruso avance y ellos no quieran cumplir las exigencias de Moscú, pues a medida van a perder más territorio. Pero todavía el ejército ruso va a entrar a Dnipropetrovsk ahora mismo. Está, creo que a 2 o 3 kilómetros. Yesa está muy lejos. Y realmente cruzar el Dnieper es complicado. Yo supongo que si Ucrania sigue empeñada en que no se llega a un acuerdo y si los Estados Unidos están empeñados a seguir con esta guerra y no aceptan las exigencias de Moscú, supongo que Rusia tendrá que hacer una nueva movilización y después hablaremos ya de lo que va a suceder en el futuro. Pero ahora mismo pues no lo sé, realmente. Yesa está muy lejos. José María. Sí, hola. Mi pregunta era en este sentido. Era cuando tú hablaste del 2025 como el año de la voluntad política, ¿cómo ves tú el futuro no solo de Odessa, sino también de Kharkov, en el norte? Porque cuando se produjo el Maidán, hubo también una rebelión en Kharkov y en Odessa. Bueno, en Odessa, recordáis la masacre del 2 de mayo del 2014. Entonces, la población de Kharkov y Odessa también, insistiendo, ¿podría haber una rebelión a pesar del estado de militarización de Ucrania? ¿Cuál es el sentimiento de las poblaciones de estas 2 ciudades? A ver, yo no niego que seguramente existan personas en las ciudades de Odessa y Kharkov pues que se sientan rusas y que estén calladas y no digan nada. Pero es que tenemos que tener en cuenta que de 2014 hasta 2022 han pasado 8 años. Es que solo se tiene que imaginar usted a la cantidad de personas que simplemente han emigrado porque han dicho, mira, esto no avanza a ningún lado, me voy a Rusia porque aquí no puedo vivir. O a las personas pues, que han reprimido, que han matado, y también por inmigración económica, no solo inmigración política. Es que de Ucrania desde 2014 hasta
hasta 2022 han emigrado muchísimas personas simplemente por economía, pues como emigran de países pobres, porque claro, es que de 2014 a 2022 ya Ucrania era un país pobre, pero es que después del Maidán se convirtió en el país más pobre de Europa. Entonces, lo que ahora mismo, además, es que no se imagina lo que hacen los medios de comunicación. Es que usted no se imagina lo que hacen los medios de comunicación. Kharkov era una ciudad, antes del Maidán, donde siempre se hablaba ruso, Ayesa también, pero es que los medios de comunicación lavan el cerebro a muchísimas personas, realmente. Y los que realmente se quieren expresar, porque hay algunos, que yo tampoco es que lo entiendo, porque a veces hay alguna noticia de que no, es que alguien ha puesto en Ayesa la bandera rusa en su ventana, es que, ¿para qué lo haces? Es que te van a detener y encima igual hasta te matan, o sea, sí, no lo hagas. Pero sí, hay algunos casos así, pero realmente la persona que se sienta prorrusa en Ucrania está callada y no sale, o sea, porque si no te matan o te meten a la cárcel. Lo mejor que te puede pasar es que te metan 5 años en la cárcel. Eso es lo mejor que te puede pasar. Lo demás, pues, ya sabemos. O sea, si estáis informados del conflicto, pues sabréis lo que ocurre con las personas que piensan así. Así que esa es la respuesta. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería añadir en nombre de la plataforma contra la OTAN y las bases, queríamos aprovechar este acto, porque, como decía Augusto, es imposible hablar de conflictos aislados, ¿no? Cuando hablábamos de Palestina, en las movilizaciones, en los manifiestos, decíamos que la resistencia palestina, cualquiera que se levanta en armas, lo hace en nombre de toda la humanidad. Y no hay conflictos aislados. Pero es verdad, queríamos añadir algo que nos parece muy importante y que no estaba previsto en el título de la convocatoria, pero que está subyaciendo en todos estos acontecimientos. Y es una crisis del capitalismo muy, muy, muy profunda, sobre todo en Occidente, que determina acciones, guerras de rapiña de productos, intentos de cambiar relaciones comerciales en el mundo, concentración, gran centralización y concentración del capital y el fascismo. Hay una frase de Bertolt Brecht que es muy importante, que dice: el fascismo no es lo contrario de la democracia burguesa, es su evolución natural en tiempos de crisis. Y efectivamente Europa está viviendo, la Unión Europea está comprobando en su carne en estos momentos el sino que el imperialismo de Estados Unidos le había designado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque desde que la bota de la OTAN se instaura en Europa no hay independencia política. Y no hace falta decir, no voy a extenderme en lo que ha ido pasando para garantizar el hundimiento económico, político, social, cultural de Europa. Pero claro, todo esto que está sucediendo, que además no va a hacer más que evolucionar a peor, el hundimiento de Alemania, las dos grandes potencias europeas, de Alemania y de Francia, va a venir lógicamente para todos los demás. Ahora dicen, como aquí vivimos de 4 años en 4 años, a ver quién gana las elecciones, no, que aquí está creciendo el PIB, si el 65% de las exportaciones españolas son a la Unión Europea, ya me contarás qué va a pasar aquí cuando esa enorme bola de nieve siga engordando y nos caiga encima. Yo quería dar un dato que tiene que ver con la OTAN y con las movilizaciones que estamos preparando. En esta Europa que se hunde económicamente, la Unión Europea, esa panda de sinvergüenzas, de ladrones, de mafiosos,
que se sientan en la Comisión Europea han decidido que la industrialización, a partir de la industria armamentística, que el gasto en armamento absolutamente desmesurado es lo que va a sacar a Europa de la ruina. Ursula von der Leyen hablaba de una emisión de deuda pública de 500.000 millones de euros. Pero no hablemos solamente de esa Úrsula, hablemos de aquí. Aquí, en el Estado español, hay un dato muy importante que da idea de qué es lo que está pasando con el gasto público. El techo de gasto público para 2025, aprobado en los presupuestos generales del Estado, es de 193.500 millones de euros. Poco menos de 200.000, en números redondos. El gasto militar real, anual, en el Estado español, el de verdad, no el que aparece en el Ministerio de Defensa, porque en cada Consejo de Ministros se adoptan medidas de gasto. Son 60.000 millones de euros. El pago de los intereses de la deuda, de esa deuda que estamos pagando a unos bancos, que rescatamos con dinero público. En 2011, ¿os acordáis del artículo 135 de la Constitución que declaraba la deuda prioritaria? El pago de los intereses de la deuda son 38.000 millones de euros anuales. Si sumamos 60 más 38, da 98.000 millones de euros anuales que van en gasto en militar, en armamento y en pagar a unos bancos que nunca devolvieron el dinero público con que les rescatamos. ¿Os acordáis de lo del rescate? Por eso no sabemos qué pasará. Es probable lo que decía la guerra de 2030, da igual. Es decir, lo que decida Estados Unidos y lo que decidan las élites europeas va a ser lo que va a pasar en nuestro futuro, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros servicios públicos. Es decir, la OTAN y la Unión Europea son dos espadas de Damocles en nuestra vida, en nuestro futuro. Por lo tanto, os pedimos que, si tenéis a bien, echéis una mano, salgáis de vuestra casa, que ahí nos han metido mucho en nuestra casa con lo del COVID, el confinamiento nos ha metido a todos, nos ha hecho tener miedo a las relaciones humanas. Y venir a ayudar. Venir a ayudar, la próxima movilización será el 15 de marzo, aniversario del referéndum de la OTAN, un referéndum que no voy a, porque aquí los que estáis sabéis perfectamente la tomadura de pelo del sí del referéndum de la OTAN y de todo lo que sucedió. Entonces, Augusto quiere decir algo. Yo voy a terminar con dos peticiones. Una, que como veis está grabando el acto, hay que difundirlo. Si queréis recibir la información, aparte de que lo difundiremos por redes, etcétera, y si queréis echar una mano en las convocatorias, pues dejar, quien lo tenga bien, su nombre, teléfono, correo electrónico. Y otra cosa, agradecemos enormemente la cesión de este local al sindicato ASC, Alternativa Sindical de Trabajadores. Es verdad que es un local que ha sido un poco pequeño para todos los que habéis venido, pero es un local de compañeros y compañeras entrañables, muy bien situado en el centro de Madrid, y para este tema, queridas y queridos, no es fácil, no voy a decir nombres, pero todas las salas alternativas, entre comillas, que os podéis imaginar, no dejan su local para tratar temas como esto.
porque la censura no solamente está en los grandes medios de comunicación, también está en determinados locales públicos a los que no podemos acceder. Entonces, lo que os pedimos es que los compañeros que están aquí, pues hay que ayudarles un poco económicamente, que si tenéis a bien también dejéis 3, 4 euros, lo que creáis oportuno, para que, bueno, estos locales, que son locales en libertad y locales de la solidaridad con los pueblos, pues de alguna manera ayudemos también a su financiación. Entonces, Augusto quería decir algo. Muy brevemente, solo les quiero dejar un dato para que sepan hasta qué punto están llevando a Europa de cabeza a la guerra. En estos momentos, en los próximos días, se van a desarrollar en el mar de la China unas grandes maniobras militares en las que participan portaaviones franceses, buques alemanes, italianos, españoles, etc. Y me dirán ustedes qué se le ha perdido a la Unión Europea en el mar de la China.